¿Qué tal? Aquí desde de Perros Ovejeros para platicar de un tema que es un poquito delicado. Es la parábola de los odres que contó Jesús, del odre nuevo y el odre viejo. Antes, como introducción, quisiera leer este texto en el libro de los Hechos. En el capítulo 17 de Hechos se habla que Pablo y Silas fueron a Tesalónica y después fueron a Berea y comentan en el verso 11 que los de Berea fueron más nobles porque recibieron la palabra que ellos llevaban con una mejor disposición y que ellos examinaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo y Silas les estaban diciendo era verdad. Y me gusta esa cualidad y quisiera apelar a esa cualidad en los oyentes, es decir, decirles que sería bueno que tuviéramos esa disposición noble como la que tuvieron los creyentes en Berea. Espero que así pueda ser. Y ahora sí entramos en el tema. En Lucas capítulo 5, ahí se habla de la parábola del vino. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Tanto el vino como los odres se van a conservar. También en Marcos capítulo 2 dice similar. Volviendo a Lucas, se me hace interesante que una diferencia es que Lucas menciona: y nadie después de beber el vino añejo desea vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Yo aquí veo que Jesús comprende cómo somos las personas, cómo tenemos a veces esa resistencia al cambio. Y de qué noble manera lo dice Jesús. Lo da como un hecho. Nadie prefiere el vino nuevo. ¿Cuáles son las cualidades de un odre nuevo? Que su piel es flexible, capaz de expandirse y se adapta a esa expansión que ocurre naturalmente cuando se va fermentando el vino. Es por eso que si no fuera flexible se reventaría por la presión que se haría por la fermentación. El vino nuevo se dice que representa el mensaje del reino, el nuevo pacto hecho en Jesús, la vida que produce el espíritu en el discípulo. Naturalmente el vino sufre cambios químicos hasta quedar listo y se expande, así como la levadura. De la misma manera, la naturaleza del Espíritu de Cristo es expansiva. Por otro lado, entonces, el odre viejo tiene la piel endurecida por el tiempo y el uso, es frágil, es quebradizo, tiene poca elasticidad. En ese odre se pueden poner vinos viejos porque ya no van a fermentar más, ya terminaron de fermentar. Y puede representar estructuras religiosas, una interpretación legalista de la ley, una mente poco dispuesta a reflexionar en ideas nuevas que llegan a uno, lo que no es capaz de contener el espíritu en plenitud y su movimiento expansivo, un odre viejo. Me di cuenta que hay un autor estadounidense que escribió un libro en el que se cuestiona algunas tradiciones de la iglesia, y este libro se llama Reconsiderando el Odre. Esta es una persona que ya ha compartido muchas reflexiones y cuestionamientos prácticos de la iglesia. También está este otro libro que escribió un tal David Gringo también, que se cuestiona también el paradigma de la predicación o del sermón. Interesante, hay muchos hermanos nuestros que se están haciendo preguntas muy interesantes. Creo que vale la pena escucharlos y comentar estas cosas entre creyentes. Ahora veamos cómo es que las actitudes que había antes, que Jesús confrontó, pueden verse a veces en nuestra iglesia actualmente. Vamos a estudiar este texto para ver qué le podemos sacar. En el capítulo 7, según Marcos, cuando los fariseos cuestionan a Jesús porque sus discípulos no seguían ciertas tradiciones, Jesús les citó un fragmento de Isaías, diciendo: como está escrito, en vano me reverencian, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, haciendo caso omiso del mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. También dijo: cuán fácilmente anulan el mandamiento de Dios para establecer su tradición de ustedes. A la luz de eso que Jesús les dijo, examinémonos y podemos ser transparentes con esto. Y lo digo con toda humildad, no intentando señalar, sino poniendo esta información en la mesa. De veras que espero que pueda recibir gracia de parte de mis oyentes y que puedan recibir esto como una palabra digna de considerarse. Remontándonos a los tiempos de Jesús, los discípulos que hubo luego de la resurrección de Jesús eran una comunidad muy distinta a comunidades religiosas de esa época, y ellos predicaban. Para ellos predicar era algo así como hablar de nuestra buena noticia con personas que aún no la conocen bien, que viene siendo básicamente: Dios se encarnó en Yeshua, el Mesías. Jesús ofreció su vida en la cruz en obediencia al Padre. Jesús murió y fue sepultado. Jesús resucitó y nos ofrece esa misma vida de resurrección que Él tiene, por medio de creer y confiar en Él. Ellos sabían bien que se necesita que cada discípulo predique. Por eso entonces la iglesia primitiva prosperó gracias al Espíritu Santo, sin edificios dedicados a reunirse. Muchas religiones, incluso el judaísmo, usan edificios especialmente para reunirse, pero el camino que Jesús trazó con su vida y enseñanzas es distinto. Ahora veamos este texto famoso de Jesús hablando con una mujer samaritana. En el Evangelio de Juan, la mujer samaritana le dice a Jesús, como poniéndolo a prueba, porque decía: a ver, parece que eres profeta, te voy a hacer esta pregunta, dice ella. Nuestros padres adoraron en este monte, los samaritanos, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde es necesario adorar. Y Jesús le dice:
Mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y luego después dice, pero viene una hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre quiere que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Eso dijo Jesús. La mayor parte de los creyentes de Jesús están de acuerdo, están muy de acuerdo con que la vida de iglesia tenga su base en el sermón, el pastor y el edificio o local de reunión. También la existencia de denominaciones es vista como algo muy normal y más aún se fomenta pertenecer a una. Otro pensamiento que se está comentando entre los creyentes es que en una misma reunión pueden hablar varias personas y hacer uso de sus dones varias personas, enseñar, animar, consolar con sus palabras, dar un estudio de la Biblia especial espontáneamente, compartir lo que han vivido, compartir lo que han estado recibiendo en cuanto a revelación, porque vemos que aquí en la primera carta a los Corintios 14:26 dice, ¿qué hacer pues, hermanos, cuando se reúnan? Cada uno tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene lenguas, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Imaginémonos cómo eran estas reuniones que tenían los primeros creyentes, incluso en medio de persecución. Y en el Nuevo Testamento no se encuentra el sermón tal como lo conocemos, ni la figura del pastor tal como la conocemos. Estos elementos se incorporaron en el cristianismo como religión con la influencia de las culturas romana y griega. Por estos y otros motivos, el cristianismo convencional tiene muchas semejanzas con otras religiones. Pocos creyentes le dan importancia a este detalle. Y se habla muy poco de esto en la iglesia, porque es un tema incómodo. Si este método no es lo que Jesús más desea para nosotros, entonces sería necesario actuar al respecto y soltar cosas que nos hacen sentir seguros. Compartiré una lista de versículos en los que se habla de la manera de vivir la iglesia que Pablo proponía y otros proponían. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, sobrelleven unos las cargas de otros, y así cumplirán la ley de Cristo. Pedro, igualmente jóvenes, sean dóciles a los ancianos y todos unos a otros. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pablo a los Efesios, siendo dóciles unos a otros en el temor de Cristo. Primera a los tesalonicenses, exhórtense unos a otros y edifíquense unos a otros. Pablo a los colosenses, que la palabra de Cristo viva en ustedes en abundancia, con toda sabiduría, enseñando y amonestando unos a otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios. Primera a los Corintios, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Pablo a los Efesios, yo pues, prisionero del Señor, les exhorto a andar como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Juan, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pablo a los Efesios. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que se muestra un modelo muy horizontal. La personalidad de Cristo está imprimida en su iglesia, en su comunidad, en su familia. Por ahora dejaremos hasta aquí este tema. Les agradezco su atención, agradezco la gracia con la que escuchan también, y que siga siendo la gracia de Dios en todos ustedes.